te adoramos, te glorificamos en esta hora que nos proponemos hablar de tu palabra. Te pido que nos bendiga, nos bendiga para la gloria de tu santo nombre, que tu palabra corre y sea glorificada, tu nombre en medio de la prédica hoy. Amén. Bueno, el mensaje de hoy se titula La viuda del aceite. La viuda del aceite. Busquen en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ya lo tienen en su poder. Segundo libro de Reyes. Ok. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Cierta mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo y dijo: tu siervo mi marido murió, y tú sabes que tu siervo reverenciaba a Yahvé. Pero un acreedor vino a llevarse a mis dos hijos para que fueran sus esclavos. Entonces Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella le respondió: tu sierva no tiene nada en casa, más que un recipiente con aceite. Él le dijo: ve afuera de tu casa a pedir vasijas prestadas a todas tus vecinas, que sean vasijas vacías y no pocas, y no pidas pocas. Después entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Luego vierte el aceite en todos estos recipientes. Cuando se llene un recipiente, tráelo. Y ella se fue de su lado y entró y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos, y ellos le traían los recipientes y ella vertía el aceite. Sucedió que cuando estuvieron llenos los recipientes, ella dijo a un hijo suyo: tráeme más recipientes. Su hijo le contestó: ya no hay más. Entonces cesó el aceite. Enseguida fue ella a informarse al profeta de Dios y le dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. La viuda del aceite. Ok, en este milagro que nosotros vemos de parte de Dios hay unos cuantos principios que van a bendecir. ¿Okay? Y es lo siguiente. Primero, era la esposa de un discípulo de los profetas, en otras palabras, de la escuela del profeta, de la cual Eliseo era uno de los maestros, o era el maestro para ser exacto. Y resulta que esta mujer es viuda y el esposo la dejó en deuda. Ahora, lo grave en aquel entonces de una persona tener deuda es que varias leyes, como en Éxodo 21:7, Levítico 25, 39 al 40, mencionaba que el que quedaba por la ley en la deuda quedaba preso y podían llevarse hasta los hijos. Cosa que también se aplicaba en el derecho romano. O sea que tanto en el derecho hebreo como en el derecho romano, en eso eran parecidos. Sin embargo, aquí hay una demostración de un poco de crueldad por parte del acreedor, puesto que cuando el pueblo hebreo se decía que cuando un hermano tuyo empobreciere, no lo tomarás como esclavo, sino que lo tendrás como extranjero, mas no como esclavo. Y cuando cumpliera el año jubileo, saldría en libertad sus hijos con sus posesiones. Esa era la ley cuando el deudor era un hebreo, un hermano, un compatriota hebreo que había quedado en una situación precaria. Aquí vemos que la mujer tiene temor de que sus hijos fueran tomados como esclavos. O sea que el espíritu de estos acreedores no era precisamente el de tener a estos hijos como un extranjero y ayudarlos, sino que era que les sirvieran, porque era el método que se usaba para el pago de deuda. En cierto sentido revela también que estos acreedores tenían mentalidad pagana, a pesar de que eran conocedores de las leyes judías, sin embargo tenían mentalidad
pagana, o pudo haber sido un acreedor gentil. Lo cierto es que la Biblia dice que ellos vinieron a llevarse a los dos hijos de la mujer para que fueran sus esclavos. Ahora, lo que me llama la atención es que la Biblia enseña que la madre tuvo preocupación, tuvo angustia por el futuro de sus hijos. O sea, la mujer era una mujer de visión. Y uno dirá, bueno, ese marido irresponsable, ese esposo que dejó las deudas, en cierto sentido es muy fácil decirlo así, pero investigando un poco más el trasfondo de la historia, me di cuenta de que esto fue escrito bajo la época del rey Jorán, y Jorán era hijo de Acab. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Jorán era hijo del rey cuya esposa, llamada Jezabel, había dado la orden de eliminar a los profetas, entre ellos a Elías, de cortarle la cabeza. O sea que dentro del pueblo de Israel, a Jorán, pagano, al igual que su padre, no en cuanto a su descendencia israelita, sino en su forma de pensar, idólatra, tenían un cerco, por así decirlo. Desde el punto de vista económico, la vida de los profetas en aquel entonces era muy difícil porque se buscaba que fuesen asesinados, porque no permitían que el reino tuviera paz, porque ellos siempre estaban denunciando la iniquidad del reino, las atrocidades. No les convenía a esos voceros y entonces los mandaban a matar. Esto hacía que los profetas tuvieran que vivir en cierto sentido medio aislados, en sitios escondidos, y mantener sus enseñanzas y sus escuelas allí para poder preservar la vida. Dediqué todo el capítulo 4, 5, 6 en el libro son algunos milagros, varios de ellos son privados. Dese cuenta que Eliseo no estuvo aquí en la escena. Eliseo le dio la instrucción a la mujer y ella fue e hizo la instrucción en su casa. Eliseo no estaba en la casa. O sea que dependía totalmente de ella que obedeciera la palabra. Y con ese trasfondo de que esto es uno de los milagros de punto de vista, que es un milagro privado porque se realizó dentro del hogar, y Eliseo una instrucción fue que nada ni nadie estuviera viendo, solamente ella y sus hijos. Eso hace recordar mucho la palabra que dijo Jesús: cuando ores en tu cámara secreta, hazlo en privado, y tu Padre te recompensará en público. Ok, en este milagro están los principios siguientes. Uno, resumiendo la idea, que la mujer es una mujer que tiene visión del futuro de sus hijos. No quiere que sus hijos, como buena madre, no quiere que sus hijos sean esclavos. Ahora, hoy en día esto tiene una aplicación muy tremenda, porque la madre hoy en día se confronta a muchos retos, y más en esta época. Entonces, ¿qué pasa? La madre tiene que buscar, junto con el padre, que los hijos no vayan a esclavitud. Hay muchas maneras de esclavitud. Hay gente, por lo menos niños, que Dios los guarde, ¿verdad? Y bendiga a los niños de esta congregación. Algunos en otro lado han caído en droga, en prostitución, promiscuidad, y cosas así, pues, doctrinas extrañas que esclavizan a los chicos. Eso no es voluntad de Dios. Y la Biblia dice que esta mujer tuvo la visión y se preocupó y fue a donde el hombre de Dios. Afortunadamente pudieron detener la acción de los acreedores. Fíjense, esta acción no era ilegal, mas sin embargo no iba acorde con el espíritu de compasión que estaba en la ley hebrea. O sea, la ley hebrea decía: sí, te lo puedes llevar, pero no lo tratarás como esclavo, lo tendrás como extranjero, como un pobre que está delante de ti, pero no como esclavo. ¿Okay?
Otra cosa que se ve en esta historia es la siguiente. Fíjense. El profeta le dice que ¿qué tiene en su casa? Yo reflexionando sobre esta historia, a veces nosotros queremos una provisión de Dios y como que la provisión aparezca de la nada. Y resulta que muchos milagros de la Biblia, Dios para hacerlo, a pesar de que Dios puede hacer, como dicen, fluir y hacer cosas de la nada, sin embargo, muchos milagros no fueron hechos de esa manera. Ejemplo, cuando Moisés estaba en la Vía Crucis allí, entre la encrucijada entre el mar y tenía los egipcios tras sus espaldas, y él clamó a Dios, ¿y qué le dijo? Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué quieres ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, úsala. O sea, el milagro de abrir y ordenarle al mar que se abriera fue producto de que Dios le dijo que tienes en tu mano. La multiplicación que Dios le hizo a la viuda de Sarepta a través de Elías. Él le dijo, ¿qué tienes allí, mujer? Y ella le dijo, tengo pan, harina para hacer una torta para mí y mi hijo, le dijo a la mujer. O sea, la pregunta fue la misma, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu mano? ¿Qué tienes para hacer? ¿Ok? Otro milagro donde Dios requirió que la gente tuviera algo. Jesucristo, cuando los panes y los peces, el muchacho se presenta, aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué significa esto? Que Dios, para hacer un milagro, siempre, o vamos a decirlo así, en la mayoría de los casos, siempre te va a preguntar, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes hacer? ¿Ok? Dios va a comenzar con lo que tienes. Dios comenzará con lo que sabes. Dios comenzará con lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios no predica la inutilidad. Dios quiere que el ser humano ejerza su fe. Y esta mujer le dijo que solamente tenía un poco de aceite en su casa, una vasija de aceite. Estuve estudiando un poquito ese aceite. Yo originalmente, en tiempos pasados, pensaba que era aceite de comida, pero investigando me di cuenta que no era aceite de comida. Allá hay 2 palabras donde se traduce aquí vasija de aceite, bote de aceite en otras versiones. Lo que quiere decir es un frasco de aceite, y ese aceite es una grasa líquida como la de olivo y que se usa para perfumar. O sea, lo que estaba diciendo Eliseo, que tomara ese aceite, en otras palabras, el extracto con que se hacen los perfumes, para elaborar y así que se multiplicara. O sea, que la mujer entró en el negocio de los perfumes. ¿Ok? La mujer entró en el negocio de los perfumes. Eso nos da a entender a nosotros que lo que vuelvo y repito, ¿qué sabes hacer tú? Es lo que Dios te va siempre a preguntar, ¿qué tienes en la mano? Y ya sabemos el resto de la historia, que el milagro fluyó, el aceite fluyó hasta que no hubo más vacío. O sea, los milagros de provisión y de abundancia, quien pone el término es el hombre. ¿Por qué? Si el hombre depende del ensanchamiento o depósito que tenga, hasta allí llegará la provisión. Como Jesús le dijo a Pedro, barcas, y él llevó una, y después la barca se estaba reventando. Entonces, así hay muchos casos en la Biblia, pues, que Dios en los milagros de abundancia siempre son determinados por el hombre en la manera de prepararse. Como José le dijo a Faraón, prepárate porque vienen 7 años de hambre. Aprovecha los años de abundancia. Ya usted conoce la historia, la vaca gorda y la vaca flaca. Entonces, en este milagro podemos ver que hay muchos principios, y de esos principios
el más tremendo es cuando dice, y la mujer hizo todo conforme al profeta de Dios. Para concluir esta parte, ¿cuál fue la solución final del profeta? Le dijo, anda, vende lo que el aceite, paga tu deuda, tú y tus hijos vivan perfectos.